Buenas noches, mi nombre es Edwin Mauricio Corlis y bueno, vamos con la tercera práctica o la final con la sustentación de los videos. Y bueno, en esta vez voy a sustentar mediante el programa que vamos a utilizar, que es Proteus, es que está acá. O también se puede hacer por medio multisim, pero ya que tenemos el programa utilicemos una vez, donde tenemos que implementar un filtro activo de bajos de segundo ordenador o propósito general del M324 o TL084 con una banda de corte de 200 MHz, verificando el funcionamiento con el osciloscopio. Bueno, este es un filtro de bajas segundo orden, bajas porque pasan por debajo, bajo a partir del valor del el tipo filtro, necesitamos calcular los valores de cada condensador con el coeficiente correspondiente. Esta es una tabla donde se ponen los valores correspondientes para calcular los valores del condensador. Entonces lo que buscamos del Q1 y el Q2, el orden de los dos 465 sobre 200 MHz de resistencia 1 y resistencia 2 de 5 kW. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Pues vamos a hacer el programa multisim. No, perdón, Proteus. Y bueno, aquí como podemos ver, perdón. Bueno, aquí está funcionando el circuito. Sí, está funcionando. Entonces, acá como podemos ver, es el generador y acá la frecuencia que viene mediante un valor de una batería de 9 voltios con un alternador de 70 y de 0,70 voltios, 10 voltios y esto. Entonces lo que vamos a hacer es meternos aquí en Graffiti, en Boot. Vamos a darle con el osciloscopio. Vea, esto es una frecuencia que se va pasamanos, que pasa por debajo. Entonces vamos a poner a funcionar. Bueno, aquí dice que tiene una recaída de 21,50 megavoltios y acá de 6, 400 y 500 US y le requiere de 1.9 metros esto. Bueno, aquí como podemos ver, esto fue lo que hallamos fueron los filtros de nuestra tabla de coeficiencia, andando los valores del condensador. Y como podemos ver es de 74 volts, 4774, como podemos ver las gráficas. Y bueno, esto fue. En ese el software, este es el otro, que tenemos que implementar una medición de una temperatura en un M35 mediante la etapa amplificación o amplificador de una instrumentación ADC620, garantiza el voltaje de 10 voltios a 70 grados centígrados del celular M35 y un 1D para una temperatura de 70 centígrados por M35 entrega 0.70 voltios. Hallamos la resistencia a las ganancias del amplificador. Bueno, acá tenemos 0,70, 10 voltios, entonces tenemos que hallar la resistencia del amplificador o las ganancias de la resistencia. Entonces simplificamos en Proteus. Entonces voy a abrir aquí como podemos ver, aquí teníamos la amplificación que es de 70, 0,70, 10 voltios. Entonces las ganancias del amplificador, se puede decir que es un tren amplificador de instrumentación generado por en 300 MHz con el menor amplitud posible. Entonces, como podemos ver, manejamos de 300 MHz en todos, en el generador, y aquí podemos saber el costo. Entonces, vamos a hacer con el último, que es el software del sistema de medición de temperaturas M35 mediante la etapa de la amplificación con un amplificador de instrumentación AC60. Garantiza el voltaje de 5 voltios a 24C o 24 voltios. Entonces, como podemos ver, igual de 5 voltios, entonces tenemos que hallar el valor de la resistencia final. Entonces lo que tenemos que hacer es resistencia con un total de 5 CAPS, es decir 100.000 kilo por 0.4 voltios sobre 5 voltios menos 0.24, dando un resultado de 5 CAPS. La simulación en Proteus, bueno, vamos a abrirla, aunque aquí ya está. Acá podemos ver las ganancias con la simulación de 8 bits con un integrado de ADC804, visualización de diodos de una señal de salida de puntos.
Entonces, lo que tenemos que es implementar el EDC para la existencia de la medición, la temperatura, usando integral del M319, voltaje de referencia, con R324 del M314, volviendo así, ahora calcular la división de 0.5 de un LED. Entonces, aquí como podemos ver, vamos a ir a la parte donde está la simulación, justificando. Bueno, nos encontramos en el simulador. Acá podemos ver el valor de las resistencias, estamos funcionando el circuito, del sensor. Entonces acá como mover el D1, la resistencia R8 con 220, dice que acá la resistencia manejamos 220, aplicando, como decíamos, la anterior. Entonces, lo que vimos fue el 5.10 de un 0.5.02 voltios de cada LED. Entonces, esto fue lo que montamos con el LED, con la medición del M319, y esta es la justificación. Bueno, gracias, ten una feliz noche y chao, chao.